La honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. No están cansados, ¿verdad, hermanos? Es temprano aún, ¿verdad? Y aquí es donde debemos gastar nuestro dinero, hermanos. En esto, hermanos, en este alimento que no es perecedero. Este alimento es el que nos lleva, hermanos, a la vida eterna, ¿verdad? Porque el alimento natural ese, hermanos, se va a la letrina. Pero este, hermanos, permanece en cada uno de nosotros y ese es el que nos va a dar la vida eterna, ¿verdad, hermanos? Porque así dice la palabra, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad, hermanos? Libro de los Hebreos, hermanos, capítulo 12, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versos del 3 en delante. Vamos a meditar. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Gloria a Dios. Hebreos 12, verso 3 en delante. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿No habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Gloria a Dios, hermanos. Como hablaba el hermano, hemos sido muy bendecidos por la palabra de Dios. Y me llamó la atención también el área esta de lo de Timoteo, que habla que la palabra de Dios es la disciplina nuestra, la enseñanza. Y esa enseñanza, cuando habla de disciplina, quiere decir que hay que ponerla por obra. Y no solo eso, el hermano quizás porque no ha oído muchos mensajes más, y yo sé que más adelante le va a servir de bendición también eso, porque yo creo que aquí, pues, y si no es así levanten la mano, ¿verdad? No tengan miedo.
ya no les duele a ustedes que el Señor les hable como nos habla. Porque para mí, a la edad que tiene cada uno de ustedes y yo en el Evangelio, deberíamos de estar ya discipulados por su palabra, a mi forma de ver. Y cuando Dios nos habla, para mí, que no nos debería estar reprendiendo la palabra, sino que confirmándonos a cada día que caminamos. ¿Están de acuerdo? Bueno, así debería de ser. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así debería de ser, o sentirnos reprendidos. El que se siente reprendido, ¿quién sería el que se sienta reprendido? El que anda mal. ¿Sí? Se sentiría reprendido. Ahora, con el conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios y con lo que sabemos que nos conviene hacer su voluntad, ¿es de que andemos mal? Todos, ¿verdad? Bien. ¿Están conscientes? Todos aquí. Hermanas, ustedes también están conscientes que ya no es de estar perdiendo el tiempo ni cabeceando en lo que hemos aprendido de Dios, porque entonces de por gusto se va a cumplir una escritura en mí y yo no quisiera eso. ¿Qué dice Pedro? Bien fuerte esa palabra, pero para mí siempre es dulce porque no me reprende, no me ofende, porque no me reprende, al contrario, cada día quiero hacer más la voluntad de Dios. Se me cumpliría a mí una escritura o a cada uno que predica que dice: no deis el pan. ¿Saben quién es el perro, va? ¿Qué dice Pedro? Se le saca aquí la basura, se la vomita y se la vuelve a comer. La vomita y se la vuelve a comer. Muchos se ofenden con esa palabra, pero eso es real. ¿No es así? Y resulta de que si Dios, para nosotros, hermano Alejandro, aquí los hermanos, tal vez usted no ha oído estas últimas enseñanzas, que son ese montón de cassettes que mira ahí, que nos ha estado hablando Dios, todavía hasta hace poco, no hace mucho. Muchos de mis hermanos aquí decían como Pedro todavía, cuando no tenía el Espíritu Santo, Pedro. Cuando no tenía el Espíritu Santo. Porque después del Pentecostés Pedro no volvió a decir eso. Lean la Biblia, van a ver. Y muchos en las iglesias usan esa palabra todo el tiempo cuando se predica, de que se dice: dura es la palabra. Pero lo de David no lo mencionan. Como Pedro dice, que dijo: dura es tu palabra. Pero lo de David, ¿va que no lo mencionan? Cuando David dice: porque la palabra, porque tus consejos, porque tus preceptos, tus estatutos y tus mandamientos no son gravosos, le dice, sino que son como la miel que emana del panal, dulces para mí, le dice. Y en ellos, ¿va que eso no lo dicen? O sea que se podría cumplir lo que el mismo Pedro dice en el capítulo 3 de la segunda epístola, que tuercen las escrituras para su propia perdición, porque la palabra de Dios no es dura para el Hijo de Dios. Jesús lo dijo: el que es de Dios oye. Y si le dicen otra palabra, ¿saben con qué se enoja ese? Que le cambien el mensaje, que le digan un mensaje que no es de Dios. Ahí sí se enoja. Pero a nosotros no se debe dar eso. A mí el consejo, todo lo que les he dado a ustedes es lo que se me ha dado a mí, y yo lo he tomado por bueno, por eso lo doy. Si yo supiera que aquello es malo, yo no lo diera. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero yo, así como lo recibo para mí, así mismo se lo doy de gracia a los demás. O sea que para mí no es gravoso ni es malo. Si yo les preguntara aquí a cada uno: ¿cuándo nos ha hecho daño Dios con su enseñanza? ¿Qué mal nos ha obrado la enseñanza de Dios? Entonces, ¿qué dura es? ¿Qué mal tiene? Jesús dice, el Señor dice en su palabra: porque mis mandamientos no son gravosos, dice. Así dice. Ahora, la disciplina del Señor podría agarrar muchas áreas y podría también tener que ver tal vez no solo en la enseñanza de la palabra,
sino que también tendría que ver en el trato del diario vivir, cómo nos esté yendo. ¿Se acuerdan de unas bestias que hablamos el otro día? Que recibimos un trato de esto y les daría poder Dios para pelear contra los santos y vencerlos. Muchos no les gusta eso. A mí me da lo mismo. Muchos se afligen con eso. A mí me da lo mismo. Porque la carne, y bien dijo el Señor, no temáis al que destruye el cuerpo solamente, dice. Más bien temed, dice, aquel que puede destruir el cuerpo y también echar vuestra alma a la gehenna. ¿Qué es gehenna ahí? Al infierno. Precisamente no me da temor porque yo amo a mi Señor. Y el que se ha ido perfeccionado en el amor, echó fuera el temor. Precisamente, hermano, cuando hablaba de esta área, los hermanos todavía hasta hace poco, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cómo decían que era? A ver, tío Palaz, ¿cómo decían? Dura es tu palabra, le decía. Lo dejaron de decir ya. Los curó el Señor de eso. ¿Hay uno que no esté curado aquí? Tío Bel, ya se curó. Ya va que ya no es dura. Es real que no es dura. La hermana Telesh, ¿es dura la palabra de Dios o es buena? Buena es. A mí nunca me ha hecho daño. Ni he sentido que me golpee ni me raspe para que digan que es dura. Al contrario, me ha caído como un manjar a mi alma. A mi diario vivir le ha dado sabor. A mi diario caminar le ha dado rectitud y ya no tropiezo más. O sea que solo beneficios he sacado de la palabra. O sea, de donde se saca beneficios, podría llamarlo drástico aquello o bendición. Para mí, si Dios nos habla de muchas maneras, como dice la misma Biblia, la multiforme gracia de Dios, y así también dice el libro de los Salmos, que Dios habla al hombre de miles de maneras, dice. Así dice. Para mí, que no es ningún daño, es un beneficio. Por eso es que a la verdad, ¿quieren que les diga algo? El que se lastima con la palabra de Dios y la siente dura, no puede ser otra cosa más que carnal. Al espiritual no. David era espiritual. Pedro, antes de tener el espíritu, era. ¿Por qué le faltaba ahí? Pero no había sido derramado. Por eso cuando Jesús les dijo que lo iban a matar a él y que se iba a ir, se pusieron tristes. ¿Y qué les dijo Jesús? A ustedes no les conviene que yo me vaya, les dijo. Oh, les conviene. Porque si yo no me voy, les dijo, el Consolador no vendrá. Van a ser carnales siempre. ¿Y el Consolador quién es? Precisamente, por eso es que a Pedro no lo juzgo yo. Pedro era un hombre natural como yo y como tú, como cualquiera de nosotros. Nosotros sin el Espíritu de Dios no somos nada. Pero la promesa del derramamiento del Espíritu se cumplió hace 2000 años. Si ustedes leen Hechos, Pedro cita a Joel cuando se dio el Pentecostés y dijo, cuando le dijeron que estaban borrachos, que eran ebrios, que en mosto habían bebido y que no sé qué, la gente empezó a decir, no, les dijo Pedro, ustedes están mal. Lo que aquí ha sucedido, le dijo, es que se ha cumplido la profecía del profeta Joel, les dijo. ¿Han leído ustedes el libro de los Hechos 2? Lo que ha sucedido aquí, le dijo que se cumplió lo que dijo el profeta Joel, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Jesús ya se había ido y el espíritu había venido. Para el que es espiritual y el que tiene el espíritu de Dios, es el mismo espíritu, su propia disciplina. Por eso cuando la palabra llega, no se le hace extraña, ni se le hace dura. Porque el mismo espíritu es la misma palabra. Ya habita en él.
¿Cuántos me entienden? Ahora, en la disciplina del trato de la vida, claro, la Biblia dice que debemos de ser probados como el oro, porque nadie entrará al reino de los cielos si no es probado como el oro. Allá no entra nadie que no ame a Dios con todo su corazón, así como el mandamiento lo dice. No entra. Es por gusto, no entra. Por eso llega esto, llega lo otro y se te mira por aquí. Muchos dicen, llévame para Plutón. Dice, no, es que allá no es allá el problema. El problema está en el corazón del hombre. Por eso las iglesias que se han inventado a vender retiros se ponen y a engañar a la gente, a sacar, a estafarla más. ¿Y cuándo la Biblia nos mandó a eso? ¿O el Señor nos mandó a eso? ¿Cuándo? ¿Tienen ustedes mandamiento en la Biblia de eso? Que se vayan al monte a buscar de Dios porque no van a poder. Es más, al contrario, Jesús dice, cuando te digan helo aquí, en el monte está en el aposento, no lo creáis. Por eso mismo se debe de saber cuál es nuestra situación en el Señor. Es que el problema es, para mí más bien, lo que tendríamos que ver en esta noche de esa escritura es, ¿será que soy bastardo? Si no aguanto la palabra de Dios, porque entonces no soy de Dios. Por eso cuando los judíos se le enojaron a Jesús, en el libro de San Juan capítulo 8, cuando se le enojaron, cuando les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Y mi verdad llegará a vosotros y esta os hará libres. Y luego le dijeron, ¿cómo dices que somos esclavos y somos hijos de Abraham? ¿Qué les dijo Juan allá en el bautismo? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué les dijo Juan ahí? No solo eso. Sí, pero aparte de eso, ustedes les dijo, si me dicen, a donde llegaron los fariseos y los escribas, dice que les dijo, ustedes me dirán en su corazón, ¿y por qué vienen a bautizarse? Les dijo, y me vienen con pensamientos, hijos de Abraham somos, les dijo. De cierto les digo, generación de víboras, les dijo, que Dios tiene poder aún para levantar hijos de Abraham, les dijo, hasta de estas piedras. A mí se me hace que le enseñó las piedras del río. ¿No lo leyeron? Y lo mismo dijeron, hijos de Abraham somos. Y Jesús les dijo, ¿por qué nos llamas esclavos? Porque todo aquel que peca esclavo es del pecado, les dijo. Y los agarró ahí Jesús y más adelante les dijo, y cuando se le enojaron y empezaron a ver si lo atrapaban a Jesús, Jesús les dijo, lo que pasa es que ustedes no son de Dios, son del maligno, les dijo. Porque si fueran de Dios, les dijo, palabra de Dios oyeran. ¿Lo han leído ustedes? Ese es el problema. Cuando no se tiene el Espíritu Santo de Dios, el hombre vive en los deleites y embriagado por su mente carnal y por su carnalidad, sin poder hacer la voluntad de Dios. Por eso yo con esa gente no contiendo, simplemente les digo, ¿para qué contienden conmigo? Yo les predico a los que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Va que así de sencillo? No tiene sentido. Entonces, para mí, cuando hablamos de la doctrina de la palabra de Dios y la enseñanza de la disciplina de la palabra de Dios, para mí no es gravoso para el espiritual. Sin embargo, si algún carnal estuviera en medio nuestro y está soportando la enseñanza, pues Dios quiera que lo convierta, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Porque así dice, si alguno se limpiara de estas cosas, será usado como vaso de honra. O sea, de que tiene la oportunidad. Pero el problema es que con el conocimiento que nosotros tenemos, no está de que estemos perdiendo el tiempo ya, sino que de cada quien corrija y que sea sincero de corazón para con Dios. Y que tome, ¿qué les enseñé cuando recién llegué con ustedes a sus hogares? ¿Qué les dije que tenían que tomar? Determinativa. Esa decisión determina todo. O lo tomas o lo dejas. Porque Cristo mismo de una vez dice, o sé tibio, o sé frío, o sé caliente. Porque al tibio
de mi boca lo vomitaré. O sea que la palabra de Dios, hermanos, es para confrontarnos y hacernos real las cosas, y que podamos ver, como dice el libro de los Salmos, allá en el 90 o 92, cuando dice que Él pone nuestros yerros delante de nuestro rostro. ¿Qué son nuestros yerros? Nuestros errores. Dios nos los pone delante de nosotros. Y el que tiene que tomar la decisión es el hombre. Porque el hombre es la disposición del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. No se trata de estar en contienda. El otro día hablábamos en estos temas pasados y decíamos de la enseñanza esta que veíamos, que Pablo nunca dijo que éramos contenciosos. Nosotros dijo no somos contenciosos. Si alguno quiere ignorar, ignore. Es que la salvación es gratuita, pero es una bendición muy grande que nadie la puede comprar. O hay una entrega total o te vas a perder. Imagínense que yo estaba leyendo hoy estos textos aquí que coordinan una parte con lo que estaba leyendo el hermano. Vámonos a Eclesiastés. Solo miren lo que dice aquí. Y dije, y esa lectura la quería tomar para el culto y me detuve. Y me dice el Señor, es una lectura muy confusa para muchos. Y muchos ahí se pierden también. Ahí se pierden en esas escrituras. Miren cómo dice esa lectura de Eclesiastés capítulo 7. Dice así: mejor es la buena fama, dice, que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto no lo entienden muchos. Morirme, dice, es el que más le tienen miedo. Al revés de lo que el hombre piensa. ¿Sí o no? Imagínense que me llamaba la atención con lo que habla aquí. Miren bien, dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. A ver, ¿a dónde quieren ir ustedes? Que mejor hagamos la comida o que vamos a enterrar un muerto ahorita. Y ahí dice que es mejor ir a enterrar un muerto. Al contrario de lo que nosotros queremos hacer. Y es real eso, por lo que explica ahí. Dice, porque allá dice, en el banquete se te va a pasar la mano, podrías fallar, mirar la mirada para allá y aquí, y allá no, allá vas a meditar que te vas a morir y ya, ¿cómo estarás? ¿Cómo estarás? ¿Estarás bien? Allá te puedes disciplinar tú mismo, dice. Meditar en ese momento si estás listo para partir. Y si no estás a cuentas, eso es lo que vas a pensar. Y si soy yo mañana, dice, peor si era de mi edad el que se murió. Pero muchos no entienden. Y al contrario, y quieren llevar la vida secular carnal cuando nosotros hemos muerto en la carne y vivimos para el espíritu. Ahí donde está la contraria. Pero esa ya no es la disciplina, sino que esa es la negligencia del hombre. Ahora, la disciplina de Dios es el trato que llevamos. ¿A qué profeta le fue bien? ¿Se acuerdan de Jeremías? Esa es disciplina, mire. ¿Se acuerdan de Jeremías? Lloraba Jeremías. Y le puso Dios una aflicción por sus hermanos, por el pueblo de Israel. Terrible ese Jeremías. Dice que se le secaron las lágrimas, se le acabaron. Y no solo eso. Llegó a momento de decirle a Dios, te renuncio. Le renunció a Dios Jeremías. Y le dijo, yo les hago bien y ellos me hacen mal. Yo les busco el bien y me dan afrenta. No, le dijo, hasta aquí llego ya. Ya no sigo de profeta, le dijo. Y a todos los mataron. ¿Y a los apóstoles? También. ¿Y a los buenos cristianos? Los han matado hasta el día de hoy. ¿Y allá en Tijuana están afligidos que me van a matar a mí, hermano? ¿Ah?
Y allá pasan soñando igual que los hermanos de aquí, que me persiguen, que me van a matar. Los hermanos de aquí también sueñan eso. Ya al rato matan al hermano Edgar, dice. Y ya están soñando también, ¿se acuerda que dijeron? Y la pregunta que me hacen, hermano, y usted dice, con todo eso que anda predicando así, ¿no tiene miedo que lo maten? Dice. ¿Va que así me pregunta? Y ustedes también están pensando eso. ¿Y saben qué dice Apocalipsis allá en lo que hemos leído de los santos que están abajo del altar de Dios? ¿Qué están esperando? ¿Que han de qué? Que han de padecer de la misma manera que ellos. Oh, ustedes no quieren eso. De eso les hablaba hace poquito el Señor, ¿se acuerdan? En ese trato, la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos de la virtud de la palabra de Dios, eso no puede, yo no le puedo llamar eso duro. Bueno, no sé ustedes. En mi corazón no cabe llamarle duro a eso. ¿Ustedes sí? ¿Ya no? ¿O ya se curtieron? Es que una cosa es que se curtan también y que ya no les asiente. ¿Ah? Una cosa es que ya están curtidos, que ya no les cala nada. Que parece que la espada se me amelló a mí de tanto darles en la cabeza y no se componen. ¿Ah? Esa sería otra cosa. Pero ya se compusieron, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque hoy estaba oyendo el testimonio de los hermanos aquí, cuando hablaba el hermano el otro día, porque ando oyendo los mensajes, los quiero preparar lo que pueda preparar. Y estaba oyéndolo y me gozo de lo que el hermano testifica, de lo que él ha venido pasando. Y no solo eso, me gozaba de que Dios ya lo había llamado a él antes de que yo lo conociera. Y me mandó a mí solo para que le pegara en la cabeza, para que se acordara que lo había llamado y a qué lo había llamado. Me gozaba de eso. ¿Sí me entienden? Para ver si todavía reflexionaba. Y yo les aseguro que si no hubiera hecho caso en esta, lo abandona para siempre el Señor. Les aseguro. Gracias a Dios que hizo caso, ¿va, hermano? Ya Dios ya le había hablado, dice lo que yo le fui a hablar. Ya él ya lo sabía. Y todavía se iba en contra de eso, ¿va, hermana? ¿Usted se acuerda? ¿Va? Y usted también, a la par de él. No le hacía segunda a usted. No, usted no estaba de acuerdo con él. Usted le decía, no es así, le decía. Y resulta, miren, y yo me estaba meditando en esto aquí de la palabra de Dios y la palabra de Dios es tan preciosa para mí. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué ustedes creen que se las predico así como se las predico? Pero le hay un sabor a la palabra de Dios. Es una delicia, como dice David. La palabra de Dios. ¿Usted no ha leído los salmos de David, todos los salmos de David? ¿Cómo David se expresa de la palabra de Dios? ¿Cómo se expresa David? ¿De tristeza habla? De un gozo especial. David sufrió una disciplina terrible porque le falló a Dios. Esa es la disciplina. Ese David no se le apartó la espada de su casa, así como se lo dijo el profeta Natán. Sus propios hijos lo querían matar. Y sus hijos se metieron con sus concubinas. Eso fue terrible. David vivió una vida para Israel, para que él fuera un rey y que fuera ungido de Jehová. Y que los hijos le hicieron todo eso, que hasta se metieron con sus concubinas. Era una vergüenza para David. De veras. Porque para lo que Israel tiene valor la ley de Moisés, y todo lo que a David le pasó en contra de la ley de Moisés en su hogar, siendo rey de Israel y teniendo promesas de Dios. David sufrió una disciplina. Ese David le fue duro los últimos días que vivió. Pero él no se expresó que la palabra era una disciplina, que era algo dura. De la palabra siempre se expresó bien David. Se expresó del pecado que cometió y de la disciplina que recibió. Y es más, Dios le dio a escoger. ¿Y qué le dijo? Te voy a echar a tus enemigos, le dijo, para que te disciplinen. ¿Ah?
¿Y qué le dijo David? Prefiero que tú, le dijo, me disciplines, que Él sea el que me dé la paga a mi extravío, porque tú, yo sé que eres misericordioso, y el hombre no tiene misericordia. Por eso, sin embargo, todo lo que le llegó a David fue duro, ¿o fue fácil? Si ustedes se dan cuenta cómo se expresa David en uno de los salmos, como en el 51, cuando dijo que hasta la piel se le había pegado a los huesos y que se estaba secando, y le rogó a Dios, le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Han leído eso ustedes? Esa fue disciplina, miren, porque faltó. Ese es el problema, y es donde nosotros, hermanos, y me llama la atención, es donde nosotros tenemos que tener el cuidado grande. ¿Cómo estamos tomando en cuenta el consejo de Dios? ¿Cómo lo estamos viviendo? Porque si por aquí se nos entra y por aquí se nos sale, cuando venga una de esas, no vamos a aguantar ni la primera. A la primera un solo platanazo vamos a pegar. Yo les aseguro. Muchos dicen que a la hora que venga una persecución y nos ponen una metralleta, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Les digo yo, no, hombre, si lo único que el hombre necesita, no solo en ese momento, en otras peores, esa bestia que el tío Bel, ¿se acuerda? Esa dientotes así, que hasta grifo, el tío Bel se le puso erizo los brazos, donde se la mencioné. Que venga todo eso. Lo único que le da valentía, como cuando David vio al Goliat, es el Espíritu de Dios. Si está lleno de su Espíritu, lleno de la gracia de Dios, por la enseñanza que ha seguido de Dios, todo lo vas a poder sobrellevar. Y no te va a pasar, y vas a tener valentía para eso, porque el valor no viene del hombre, el valor viene del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da fuerza y nos da poder, dominio propio, nos da control de toda situación. Pero si no lo tenemos, por eso mismo, cuando les empecé a leer aquí, lo contrario buscamos nosotros. Y es un error. Imagínense, dice, mejor es ir a la casa de luto que al banquete. Y si yo les aseguro a ustedes, hermano, que se muera uno, porque es mejor que estemos en vela, que en velorio, que comiendo. Que se muera uno de ustedes. No, hermano, mejor que se muera usted, me van a decir. Así no nos regaña para empezar, hermana Beatriz. Me muero. Y les pone otro que les hable más suavecito el Señor. ¿A cuánto les gusta suave aquí? A mí la palabra de Dios no se me hace ni dura ni suave. Para mí, les dije el otro día, la palabra de Dios. Muchos hermanos me miran a mí y me tienen como un predicador que soy muy, ¿qué dice? Estricto para predicar, dice. No, Señor, ahí hay un error. Ahí hay un error en esa expresión. La palabra de Dios es recta. Que otro hombre te la cambie y te la quieran poner suave y te la quieran torcer, ese es otro asunto. No hablemos de que yo soy estricto. La palabra de Dios es firme, es sólida, es recta, no tiene sombra de variación, ni curva, ni cambia, ni muda. Lo que dice, o topas y cambias ahí, o te tuerces. Si alguien te tiene que hablar la palabra de Dios como es, todo el tiempo la vas a hallar igual, porque esa no cambia. Es recta. No es que yo predique duro. ¿Ustedes creen que yo predico duro? No, yo lo que hago es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es dura tampoco, es recta. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos me entienden? No es que sea dura. No es que yo sea el predicador duro y que le mando palabras más suave. Tal vez no tenga revelación el otro. El asunto es que la palabra de Dios, cuando se predica como es, así es. La palabra de Dios, no el predicador. La palabra de Dios es así. Entonces, si la palabra de Dios es así, no quiere decir que es mala y que es fuerte tampoco. Es poder de Dios, sí. Poder de Dios. Pero la palabra de Dios no tiene ningún mal para mí.
ni lastima tampoco. Ciertamente, hermanos, mientras uno no tiene el conocimiento real de la palabra, hermanos, El diario vivir nuestro, de un trato que llevamos para ser probados como el oro fino. A ver si somos o no somos. Que si la palabra de Dios es disciplina, quiere decir corrección y enseñanza. Corrige y enseña. Te quita lo malo y te enseña a hacer lo bueno. ¿Se acuerdan que les he hablado de eso? ¿Es así la Biblia? No. Corrige lo malo y te enseña a hablar, te enseña a hacer lo bueno. Lo mismo que leyó el hermano en Timoteo, capítulo 3, 16. ¿Sí? ¿Entendieron, va? Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado enteramente para toda. Eso de enteramente. Eso de enteramente. No puede ir nada a medias ahí. Fíjense que muchas palabritas como que no les prestamos atención, ve. Solo las decimos así ligeramente. Eso de enteramente. Presten atención a esa palabra hoy. ¿Cuánto es eso? Enteramente. Completo. Ajá, no se puede a medias. O somos o no somos. Entonces, en esta área debemos de tener ese. Me quería adelantar unos textos aquí, miren cómo dice aquí. Y lo serio de esto, me voy a adelantar un poco, voy a leer un poco ligero aquí, miren. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pasar, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmendará el corazón. O sea que cuando estás triste tienes tiempo para meditar, pero si estás a risa y risa, a veces hasta matar está y ja, 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 y con la maligna y ja, ja, y quieren decirme algo, ni decirme pueden, ni se les entiende. Pero si está uno triste, podía meditar. A veces nos viene una aflicción de espíritu y andábamos bien afligidos y sentimos que es mal el que nos viene. No es Dios que quiere que estemos meditando. ¿Entienden eso? Y resulta de que todo lo que dice aquí es al revés de lo que busca Palacio. ¿Ya no? ¿Y el Bel? ¿Sí? Al revés. ¿Ya no? Precisamente lo que me llama la atención, unos textos aquí tremendos, y quiero llegarles ahí. Dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los necios en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Nosotros sí hemos entendido eso. ¿Ah? Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio. Imagínense ustedes que siempre les gusta más recibir que dar. Es tremendo eso. Corrompen el corazón. Oigan bien, pues. Mejor es el fin del necio que mejor es el fin del negocio que el principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Entienden eso ustedes? Alguien que es sufrido y otro que es un altivo, que ese todo lo puede, que nadie le gana, que aquí, que allá. Pero es mejor el que anda afligido, que lo golpean, que lo tiran para allá y que a ese sí lo vencen. Es mejor.
Porque ese siempre está humillado. ¿Ah? Porque siempre tiene necesidad de que alguien lo defienda. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Busca en la ciencia buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Esto me llama la atención, uno de estos textos. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Ven la relación que tiene con allá? Nosotros tenemos que tener atentos a lo que estamos viviendo en Dios, porque cuando miramos todos esos torcidos, muchos de ustedes los han querido arreglar. A ver, ¿se puede? ¿Y qué les he dicho yo? Hasta lo estaba leyendo hasta hace poquito, lo he leído muchas veces. Les digo, no anden ustedes arreglando, déjenlos, ya Dios los entregó ahí. Lo que tienen que tener cuidado, le digo, que no los vayan a entregar a ustedes también ahí, porque el que cae ahí ya no puede regresar. Presta atención a la obra de Dios. No sea simple. ¿Qué hace el simple? Dice Salomón. ¿Qué hace el simple? Hermana Beatriz, ¿qué es el simple? Según Salomón. Anabel, ¿qué hace el simple? No, el simple ve el mal y se va sobre él. Simple es alguien que no presta atención. Amén, dice, y ese amén. Gloria a Dios, dice, pero ni cuenta se da que está diciendo gloria a Dios. Otro día está haciendo lo mismo y ¡pah! Se va a pegar con la cabeza. Mas el sabio ve el mal y se aparta. Considera la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién? Imagínense que Dios nos entrega un espíritu de error. ¿Cuántos quieren estar ahí? Tiene que ver con lo que salió usted, ¿verdad? Eso, ¿no lo entienden? Consideremos bien lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, porque si Él nos tuerce, ¿cómo volveréis? Por eso yo les he enseñado a ustedes, aunque sea chiquita la cosa, aunque sea una zorrita chiquitita coluda, tengan cuidado, les digo. ¿No te he dicho eso, Matal? Que tengan cuidado. Aunque sea una zorrita chiquita, así con la gran colota. Dicen ustedes, no, solo es cola, dicen, no es nada malo. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque si nos llegamos a salir del Señor y que Él nos abandone, pobrecitos de nosotros. ¿Cuánto valemos sin Él? No valemos nada. Hoy meditaba yo, porque no crean ustedes que a mí me da alegría cuando miro todos esos hombres que caen en el error. ¿Sí me entienden? Me da tristeza por ellos, pues, y me da aflicción por mí. ¿De veras? Porque ellos, como yo, también empezamos en un camino. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Usted, tío Palaz, me entiende? Vayan a ver si pueden hacer entender a una persona de esa que está errada.
Si le dijeran a este hombre, usted que regrese, que ustedes que regresen con su esposa y que se arreglen a ver si pueden. Qué tristeza, ¿verdad? Y qué dureza de corazón, tan crudo que ya no les importa ni a quién lastiman, si dañan al pueblo, si no les importa nada. ¿A qué error se cae, vea? ¿Ven lo que estamos leyendo ahí? Qué importante es seguir ese consejo que dice Pablo, que nuestra salvación la guardemos con temor y temblor. Que tengamos mucho cuidado de cómo andamos delante de Dios. Fíjense que no solo eso, me llamaban unos textos aquí la atención y me dijo el Señor, muchos de tus hermanos tal vez le lees ahí, otro día te van a estar preguntando que qué quiere decir eso. Me dijo el Señor hoy. Allá adelantito hay unos textos que confunden a muchos. Dice así aquí, miren. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo todo, tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Muchos reniegan, ¿verdad? En el día del bien goza el bien. En el día de la adversidad abre bien tus ojitos. No, que el impío, no. Yo me acuerdo que el David, ese David, por eso me gusta el David, que como le gustaba la palabra, por eso David era sabio, porque amaba los mandamientos de Dios. Aquel hombre lo injuriaba y con la chancleta le tiraba tierras y le decía, perro, le decía, le tiraba piedras y tierra, y salió un valiente de David y le dijo, yo lo mato, le arranco la cabeza. Momento, le dijo, espérate, se me hace que Jehová lo mandó, le dijo, para que me haga todo esto, es que yo me lo merezco, le dijo. Ese David no era ligero como la Malén y la Matal, que se enojaban con nada. Y de seguro solo estas dos. Solo esas dos se enojan ya. Oh, también hay otros aquí que con nada se enojaban y actúan y hablan y corcovean. Y ese le tiraba chancletazos. Yo creo que con la chancleta, así como ando yo, le tiraba un montón de tierra. Ay, léanlo, así dice la Biblia, piedras y palos, y le decía perro, y que aquí, que allá, y que no sé cuánto. Y el valiente de David, de aquellos que dice la Biblia que esos para matar 300 hombres en un día era como nada para ellos, era pan comido. Este gatito le dijo, ahorita lo hago pedazos con mis... Momento, le dijo David, hay que considerar, le dijo, hay que meditar. ¿No será que Jehová lo mandó, y yo lo mate y actúe en contra de la voluntad de Jehová? ¿Le entienden ustedes eso? ¿Sí le entienden? Estamos hablando de una disciplina de Dios. Si tiene que ver, ¿verdad? Eso que agarramos ahí. Y hay una escritura más abajo, hermanas, que ay Dios, y ustedes, hermanos, no crean, porque eso que las hermanas no hay, no quiere decir que todos los hermanos son, dice que hermanos entre 1001 nada más. Por eso, hermanos, nosotros debemos desconocernos a nosotros y saber dónde estamos parados. Por eso me llama la atención cuando donde pasó el hermano, la escritura. Me gustó donde cerró cuando habla y dice, examínense bien, dice, no vaya a ver que entre ustedes hay un profano como Esaú. Así dice ahí, examínense. Así terminó ahí la lectura, donde habla. Y que después dice, quiso enderezar lo que Dios había torcido. Y dice que pudo. Lo procuró hasta con lágrimas, dice. Y ya no tenía remedio porque lo que torció Dios, dice ahí, nadie lo puede enderezar. Miren qué tremenda la Biblia, ¿verdad? ¿Lo entienden ustedes, no? Ahorita la leía cuando ustedes llegaban a esta escritura y me hablaba el Señor ahí a mí. Y me dijo, y aquí hay unos textos tremendos que ustedes ahorita van a llegar. Muchos se confunden ahí, los tuercen.
esto que dice ahí, mire. Todo he visto en los días de mi vanidad, dice. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por la maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? O sea que de ahí se agarran muchos, dice, hay que pecar poquito, dice. No mucho, dice. De ahí se agarran muchos. Y yo sé que ustedes, al nomás leerles esos textos, por eso no quiso el Señor que lo agarrara en la hora del culto. Me dijo, porque después vas a dejarlos con duda con esos textos y otro día te van a andar preguntándome. ¿Se están riendo? No seas demasiado justo. ¿Y cómo quiere el Señor que seamos? ¿Bien justos o medios? ¿Ah? Parece que contradijera ahí, vea. Pero ¿saben de qué está hablando Salomón ahí? De una escritura, de muchas escrituras que tiene Pablo. Que dice Pablo que muchos hermanos se envanecían por el conocimiento y se la llevaban de sábelo todo y que ellos eran los mejores, y no, en el Señor lo que vale es la humildad. Humillarnos como que si no somos, aunque seamos. Allá en Tijuana, ¿qué ejemplo les doy yo a ustedes? ¿Que soy más o que soy igual? ¿Verdad que sí? ¿Y a ustedes aquí? Igual. Por eso, muchas veces, algo me decía el Señor hoy, dile a tu hermano Alejandro, me dijo, de que yo estoy seguro que el Señor me habló eso y me decía, dile que en ti Él esperaba ver otra cosa aquí cuando llegaras, diferente, porque allá me miran diferente también. No se acostumbran a verme como ellos, y nada más como una persona que le he cedido mi corazón al Señor con toda mi alma. Pero eso es muy individual, esa entrega no puede ser mixtada con otro y con otro o por otro. Es cada ser individual. ¿Es así o no es así? Y yo no puedo obligar a otro a entregarse como yo, porque tampoco Dios lo recibe. ¿Es así eso o no es así? Pero precisamente ahí donde está el error de que muchos se envanecen. Y sucede lo que dice Isaías 65. No digas a tu hermano, yo soy más justo que tú. ¿Se acuerdan aquel fariseo con el publicano? De eso está hablando ahí. Es que nosotros lo que debemos de hacer es humillarnos cada día más. Porque si ustedes leen allá a continuación lo que dice este hombre, miren cómo lo describe aquí. No seas de más, porque dice que al justo muere por su justicia, dice. Igual que aquel del Salmo, ¿se acuerdan? Por poquito, dice, me resbalo, dice. Porque dice que los impíos prosperaban más que yo, dice. Y a mí solo mal me iba, dice. Pues estaba en la disciplina de Dios. ¿Han leído ese Salmo ustedes? Y me di cuenta, dice él, reflexioné. ¿Cuántos han leído ese Salmo? ¿Qué número es? 73. ¿Están conscientes de lo que estoy diciendo entonces? Vea que así dice. Y yo vi, dice a los impíos. Usted lo miro con duda, no lo ha leído, ¿eh? Ustedes son de los que casi no me leen la Biblia todavía. Por eso dice que no ha crecido mucho y es verdad. Lo vamos a leer. No me pierdan aquí Eclesiastés. ¿O ya se quieren ir a dormir? ¿Ya, hermana Bea, se quieren ir a dormir? No. Bueno, pues no hay que irnos a dormir hoy hasta mañana. Miren cómo dice este salmista. Este no es David, es Asaf. Muchos el David dicen, dice. No, ese David no era así.
David no era así. Es que cada hermano y cada hermano hay su forma de pensar. Este ya medio se andaba resbalando. Este debe haber sido como el hermano Edgar. ¿Ah? O hermano José, este debe haber sido como el hermano Edgar, este que ya se andaba resbalando aquí. ¿Ah? Mire cómo dice aquí. Ciertamente es bueno Dios, dice, para con Israel, para con los limpios de corazón. Él empieza bien, ¿verdad? En cuanto a mí, dice, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, dice, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia, y los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, o sea, contra Dios, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extendidas para ellos, extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Pero me llama la atención, mire. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ay, a las 5 tiene que estar para las orando. A las 6 dice. A las 5 le dice Jesús en el corito. A las 6 le dice. Dice aquí, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, la generación de tus hijos, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Oigan, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de torrentes, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová
he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Entienden la relación de este hombre? ¿Qué sentía este hombre? ¿Qué sentía? La disciplina de Dios. Y llegó a pensar de tal modo que los impíos les iba mejor que a él. Pero dice que cuando entró en el secreto de Dios, en la meditación con él, Dios le reveló el fin de cada uno. Y precisamente nosotros debemos de tener ese cuidado. Imagínense aquí, mucha gente aquí se tuerce. Porque ¿saben con qué me sale la gente a mí cuando le digo que nosotros vivimos para Dios y Dios quiere que vivamos para Él en santidad? Con esta escritura que estamos leyendo de Eclesiastés. Muchos ahí salen. ¿Saben cuál es el texto que me dicen? Uno que viene allí a continuación. Dice aquí, cuando, dice el 4, ¿verdad? No, hombre. Dice, ¿dónde estamos aquí? 10, esperen. Sí, el 17 dice así. Dice el 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque harás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Pero ahí no dice que deje de hacer el bien, nomás dice no hagas mucho mal, ni seas insensato. Y miren lo que dice más abajo. Miren lo que dice. Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano. Bueno es que tomes esto y de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué dijo el hombre allá? El salmo que leímos, lo mismo que está diciendo aquí este texto. En todo saldrá bien. Aparentemente nos va mal, decía él, ¿verdad? Y allá decía que la disciplina al presente parece de causa de tristeza. Así decía. Pero que después deja fruto apacible de justicia. Dice así. Después. No en el momento, pero después. O sea que eso que nos dijo Jesús, que nos tomáramos nuestra cruz cada día y le sigamos, es bueno. Es beneficioso. Tal vez no para esta vida presente, porque muchos es el problema que se enredan. ¿Se acuerdan el tema que vimos en estos días pasados? Que se esfuerzan, que hasta el trabajo le llaman bendición y a veces les sirve de tropiezo el mismo trabajo, y no buscan de Dios como es por causa del trabajo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y por las cosas de este mundo les va mal, porque las buscan. En lo espiritual les va mal y les empieza a ir bien en lo material. Y dicen, como decían los impíos allá que leímos en el Salmo, Dios nos bendijo. ¿Cómo lo sabía él? Dice que yo lo necesitaba. Y el mismo Eclesiastés dice que todo es de este mundo, vanidad y aflicción de espíritu. Porque lo único que el hombre necesita es comer su bocado de cada día mientras está en esta tierra. Oigan bien lo que dice aquí. De aquí se agarran muchos, miren. 20. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad.
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto me sacan muchos. Pero se refiere a un hombre. No se refiere a los que David dice. David dice: bienaventurado es aquel a quien el Señor no inculpa de pecado, porque nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Cristo Jesús. El problema es de que Salomón está hablando aquí en términos humanos, de que alguien que se podía gloriar, como les dije, el fariseo y el publicano. Mira, yo he hecho aquí, yo he hecho allá, yo he hecho... Job, ahí tenemos a Job. No nos conviene hablar nada a nosotros, qué somos o qué no somos. Job, Dios había dado testimonio de que no había otro hombre como él en la tierra. Sin embargo, cuando Job se sentía tan mal y ya no aguantaba su enfermedad, le dijo a Dios: tú sabes, le dijo, que yo he sido justo. ¿Para qué le dijo nada a Dios? ¿Para qué le dijo nada a Dios? Le pegó una regañada a Dios. ¿Ustedes lo han leído? Ya Dios había dado testimonio de él, eso era suficiente. Y Job, que les vengo hablando de lo que es la disciplina de Dios, no solo es la enseñanza de la palabra, la corrección, sino del trato de nuestro diario vivir. Y tenemos, dice Pablo, que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios les ayudan para bien. Pero si son malas, ayudan para bien. Bueno, ahí dice que todas, sean buenas o malas, obran para bien. ¿Por qué? Por la disciplina del Señor. Por eso Pablo nos enseña que sepamos a dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Verdad que así dice? En los últimos temas que hemos estado viendo. Y sigue aquí, dice: ciertamente no hay hombre, dice el 20, justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, porque para que no oigas de tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy pronto, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para ver y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras, y que el que agrada a Dios escapará de ella. Está hablando de la ramera otra vez aquí, miren, del error. Está hablando del error. Cuando no se lleva la disciplina de Dios, cae en el error. ¿Sabe de qué mujer está hablando ahí? De la ramera, de la gran ramera. Es la iglesia ramera, el pueblo de Dios que no quiere hacer su voluntad. Ahí andaba usted, hermano, metido. Esa es la ramera. Y resulta que dice aquí, mire: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras, y el que agrada a Dios escapará de ella. Mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una,
para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujeres entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por eso nosotros, ven el cuidado que tenemos que tener en nuestras actitudes. ¿Oyeron, hermanas, lo que dice Salomón? Y eso es real. Salomón estudió muchas cosas y mucha ciencia, y aún se le escapó, dice, porque no era de él. La ciencia es de Dios. Por eso nosotros debemos de humillarnos siempre, de mantenernos sometidos a Dios, sea cualquier circunstancia que sea. No importa la circunstancia que sea, nos conviene estar en pie delante de Dios siempre, para amarle, para honrarle, para agradarle solo a Él. Si alguno sobrepasa todas las circunstancias y se toma la palabra de Dios como es, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Salomón ahí? No caerá, dice. Oigan bien lo que dice. Aquí habla de la ramera también. Muchos no entienden qué es la ramera, la que habla Salomón aquí. La gran ramera. Y en todos los proverbios Salomón habla de la gran ramera, de la mujer ramera. Dice aquí, dice el 26, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Ata a la gente, ya no los deja salir. El que agrada a Dios escapará de ellas, mas el pecador quedará en ella preso. Fuera de Dios, a condenación. Así es que no se me van a andar confundiendo ustedes con esas escrituras. Por eso quise que las viéramos, porque muchos de ustedes, yo sé que me están leyendo la Biblia. Nosotros no tenemos ni una justicia propia. El que nos justifica a nosotros es Jesús. Y Jesús no es hombre. Como dicen los testigos contra Jehová, Jesús es Dios. Emmanuel con nosotros. Por eso Salomón se está refiriendo aquí a un hombre, no a Jesús. Y nosotros somos justificados en Él, si permanecemos en Él, en su disciplina, en su enseñanza, y si vivimos como Él nos manda. Amén. ¿Cuántos me entendieron? Si vivimos como Él nos manda, estaremos seguros y seremos bienaventurados, porque no seremos inculpados de pecados. Bienaventurado es aquel a quien el Señor no inculpa de pecados. Amén. Que les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, y a ver si ustedes se me van despertando ya.